de adecuarnos al tiempo. Bien, el tema que hoy vamos a tocar es el de asma bronquial. Es un tema muy interesante porque hasta hace algunos años este tema no se hablaba en niños. Se creía que solamente podía aparecer en edades, en la adolescencia y en adultos, pero últimamente pues se ha visto que niños menores de un año inclusive tienen el problema, ¿no? Entonces vamos a tener la oportunidad de ver niños desde esta edad. Si ustedes ven la imagen, es un niño que tiene un año, que está con su acceso de tos muy importante. Entonces, ¿cuál va a ser la causa del problema? El asma es una patología que está prácticamente se ubica en los bronquios de mediano calibre, y ustedes se van a fijar que hay una disminución en el lumen de la luz del bronquio en relación a un bronquio normal. Y en ambos lugares se puede apreciar, este es un bronquio normal y este es el bronquio de un niño que tiene asma. Entonces, ¿qué es el asma? El asma bronquial es la enfermedad crónica de más alta prevalencia en la infancia a nivel mundial y corresponde a una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que afecta a cualquier edad de la vida y que por su magnitud tiene gran trascendencia en salud pública. De acuerdo a estudios que han hecho en Chile, la prevalencia es de aproximadamente 9.7 a 16% en el grupo de 6 a 7 años y una incidencia de 7.3 a 12.4 en el grupo de adolescentes, observándose un aumento en los últimos años. ¿Y este aumento a qué se debe? Aquí hay factores de riesgo como la exposición tabáquica, la contaminación ambiental que algunos países como Chile, México y siguiéndole muy de cerca Cochabamba tienen en esta parte de la contaminación. Luego, el aumento de alergenos, o sea, el uso de químicos, y ahora último al menos, con todo lo que nos está pasando, se están utilizando demasiadas que pueden exacerbar los problemas de la hiperergia que hay en los niños. Y los cambios en el estilo de vida, o sea, el hecho de que el niño pues está sometido a un estrés continuo. Hay factores desencadenantes, como les mencionaba, y entre ellos están las mascotas. Nosotros que somos muy querendones ahorita de los perritos, gatitos, pues hay que tener mucho cuidado, porque el gatito, por ejemplo, en la superficie de su pelaje lleva ácaros, y esos ácaros son prácticamente los precursores de todo el problema de alergia. El moho, que está en las paredes húmedas cuando no se hace una limpieza adecuada. El cigarro, el humo del cigarro. El polvo de las habitaciones cuando se va levantando polvo. Los químicos que se usan. Y los cucarachas que hay casi en la mayoría de las casas, especialmente en lugares muy calurosos. Y ciertas plantas que desprenden sustancia o que desprenden pelaje o un poco de polvillo, ¿no? Y estos también van a tener una participación muy importante. Y estos factores un poco los vamos a agrupar, ¿no? Las infecciones respiratorias virales, o sea, un niño que se resfría continuamente, ¿no? Los ejercicios pueden desencadenar ataques de asma. La niña que está teniendo su menstruación por primera vez puede tener un ataque de asma. Algunos medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroideos, los beta bloqueantes, el cambio brusco de la temperatura del frío al calor, del calor al frío, como les decía, los perritos, gatitos, el estrés emocional, un niño que tiene un carácter muy especial y de repente llora y de repente está riendo, esos cambios también de humor pueden provocar un estrés emocional con risa y llanto asociados. Aditivos, las comidas que ahorita nosotros consumimos, ahora felizmente no, que hemos comido en casa, no hay mucho problema, pero los aditivos alimentarios como los sulfitos, y luego las grandes ciudades y los vehículos, ¿no? Que ahorita también hemos disminuido, probablemente por eso a lo mejor no vamos a tener mucha incidencia de asma. Entonces, como definición, ¿qué vamos a decir del asma? Que es un trastorno inflamatorio, ya les mencionaba, es una inflamación crónica de la vía aérea. Allá intervienen células, especialmente los eosinodos. ¿A qué me refiero? A que se desencadena todo el proceso inflamatorio a nivel del árbol bronquial. Y esto va a desencadenar células inflamatorias como son los eosinófilos, los mastocitos, los linfocitos T y las células epiteliales.
Esto no se presenta en todas las personas, sino hay individuos susceptibles y que puede asociarse a tos, a dificultad respiratoria y sibilancias, a esa sensación de que está ronroneando el niño, el pecho del niño. Generalmente todo está asociado a una obstrucción difusa, ¿no? Pero es variable al flujo aéreo y es frecuentemente reversible. Entonces, muchas veces los papás no se dan cuenta o lo pasan desapercibido porque el niño va tratando de disimular cuando es leve. Cuando el problema es leve, muchas veces el niño no lo manifiesta y los papás no identifican el problema. Pero cuando ya es crónico, entonces el problema aumenta, ¿no? Entonces, con tratamiento produce un aumento con o sin tratamiento puede producir un aumento de la reactividad bronquial, ¿no? Y puede haber una amplia gama de signos y síntomas. Esta figurita es muy interesante para mostrar cómo la membrana del bronquio puede ser afectada. Y esto es desencadenado por las células, como les decía, inflamatorias, proinflamatorias. Pero es condicionado por el antígeno, porque también tiene un punto, o es decir, una contribución de manera muy importante de la parte inmunológica. Entonces el antígeno puede estimular a los mastocitos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, todos ellos. Entonces van a ir y van a localizarse en las superficies del bronquio, más o menos a nivel de los cilios, y esto va a provocar una lesión, ¿no? Y va a provocar un compromiso epitelial, una fibrosis subepitelial, va a alterar la parte nerviosa, los nervios aferentes, y todo esto va a desencadenar una cantidad de mucosa en toda la parte de la zona afectada del bronquio. Entonces, en consecuencia, vamos a tener una imagen muy importante. Ya les decía, este es un bronquio normal. Y este es el bronquio del asma. Fíjense esa cantidad de sustancia que se refiere a la membrana basal. O sea, hay una hipertrofia de la membrana basal. Y si se fijan en la parte interna, hay una acumulación de mucosa. Y es una mucosa amarilla que a veces se complica con un proceso infeccioso. Entonces, acá están comprometidas las glándulas mucosas, hay abundante cantidad de mucosa, van a estar comprometidos inclusive los músculos que están a nivel del bronquio y la membrana basal. La membrana basal es la más afectada y el epitelio en consecuencia. Entonces, gracias a toda esta situación fisiopatológica, se va a producir esa disminución de lo que es el lumen de la mucosa bronquial. Nuevamente tenemos la imagen en comparación de una imagen normal en relación a un bronquio comprometido. Entonces, esta condición inflamatoria que acabamos de ver, ¿no? Determina obstrucción, como es lógico, ¿no? Hay una obstrucción del bronquio y esto va a producir una resistencia al flujo aéreo. O sea, no puede el niño ingresar aire de la misma forma que un niño normal. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber un atrapamiento aéreo, va a haber hiperinsulación e hipersecreción bronquial y todos los fenómenos que son la base de los síntomas clínicos del asma. No avanza. A ver. Ya. Vamos a tener una imagen bonita que quiero mostrarles, donde vemos que una inflamación aguda puede ir seguida de una inflamación crónica. Y esto, primero la inflamación aguda, luego la crónica, va a provocar una remodelación de la vía aérea. ¿En qué sentido? En esa obstrucción que les mencionaba. Todo esto que mencionamos va a provocar fenómenos fisiopatológicos. Por lo tanto, una hiperreactividad bronquial con obstrucción de la vía aérea, ¿no? En ambos sentidos, y los parámetros clínicos que se desencadenan de todo este proceso. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fundamentales en la definición de asma? La inflamación. Este es el punto de partida, el gold standard, como alguien diría. ¿Y qué es lo que va a pasar? Una hiperreactividad de la vía aérea, una obstrucción al flujo aéreo, y esto va a provocar síntomas. Va a depender mucho de los factores de riesgo que ya les había mencionado en las tablitas anteriores. Entonces, como les decía, nuevamente insistiendo
que la inflamación de la vía aérea produce hiperreactividad bronquial y esa hiperreactividad bronquial produce una respuesta broncoespástica bifásica en una fase inmediata y a la larga en una fase tardía. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de asma? Vamos a tomar en cuenta el antecedente. Es muy importante averiguar si la madre o el papá no son atópicos, o en la familia, los abuelos a lo mejor tienen un antecedente de atopía, ya que nosotros vamos a hablar de dos tipos de factores extrínsecos y los intrínsecos. Los extrínsecos se refieren a todos los factores de riesgo, pero de afuera, y los intrínsecos al proceso, de alguna manera, si se quiere, genético, porque está asociándose ya a un proceso genético. Entonces son los padre o madre o abuelos que ya tienen la condicionante genética. Entonces ese antecedente clínico es importante. ¿Qué es lo que vamos a ver en el paciente? Que van a haber episodios recurrentes de sibilancias, o sea, el niño silba de vez en cuando. Entonces se pone a llorar cuando está muy enojado, cuando juega, cuando está muy cansado después de un partido de fútbol, por ejemplo, un niño de 4 5 años que juegan entre ellos. Entonces, esto es un dato que me hace pensar en que puede haber un problema. Un niño que empieza a toser solo en la noche, un niño que tose con ejercicio, el niño que tiene una sensación de ahogo cuando se enoja, por ejemplo, una opresión o dolor torácico, el niño se queja de que le duele el pechito. Todo este antecedente clínico va a ser importante para tomar en cuenta con la marcha alérgica. ¿Cuál es la marcha alérgica? La rinitis, las lesiones de piel, ¿no? Y el asma en padres y hermanos. Entonces, a esto se denomina marcha alérgica. Vamos a ver más adelante. Luego, la demostración del grado de obstrucción y su respuesta parcial o total a fármacos. En un principio, pareciera que es un resfriado y la mamá no se preocupa, digamos, mucho y le da un antiinflamatorio, más que antiinflamatorio, antipirético, o alguien antigripalcito. A veces le da con componente antihistamínico, ¿no? Entonces le da esto y con eso mejora. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor es un asma leve o está comenzando, pero cuando ya es moderado el problema es que el niño no responde a este tipo de tratamiento. Y cuando ya la cosa está más avanzada, ahí sí va a haber posibilidad de que responda. ¿Qué vamos a hacer en el examen físico? ¿Cómo vamos a ver? Miren, vamos a tener a este tipo de actitud del niño. Fíjense esa pose del niño, la manito, cómo está tallando la nariz. ¿Por qué? Porque le escuece la nariz, le pica, le da picazón a la nariz. Entonces, ¿qué hace el niño? En doble remedio para el problema. Entonces agarra la manito y la talla hacia adentro. ¿Para qué? Uno, para disminuir el escozor, y dos, para limpiar la secreción que está saliendo de la naricita. Entonces, a esto se llama saludo asmático. Llaman algunos en países como México, por ejemplo, el saludo asmático. Del niño que hace eso, dicen, ese niño que está haciendo el saludo asmático. ¿Qué vamos a investigar? Además de todo lo que hemos dicho, puede haber antecedentes de que el niño tiene otro proceso crónico, como una otitis serosa, puede haber una rinitis o conjuntivitis alérgica, pueden haber pólipos nasales, una descarga posterior, o sea, secreción mucosa abundante que el niño se lo traga. Y el niño puede ser un respirador bucal, o sea, que desde pequeñito el niño tuvo problemas respiratorios y la mamá no se percató de que la naricita estaba tapada y el niño respiraba por la boquita. Entonces se convierte en un respirador bucal. Continuamos con el examen físico. Vamos a identificar al niño que tiene ya un compromiso leve o moderado. Vamos a auscultar pulmones. ¿Qué vamos a encontrar? Puede que el pulmón esté normal, pero lo que sí llama la atención es una expiración prolongada. Van a haber sibilancias expiratorias, sibilancias inspiratorias. Y esas sibilancias son audibles a distancia, no siempre con el estetoscopio. Luego, cuando ya es severo, aquí sí el problema es mucho más serio. Ya hay una disminución del murmullo pulmonar, hay ausencia de sibilancias, hay signos de hipoxemia con una frecuencia cardíaca aumentada y una frecuencia respiratoria también aumentada. Y vamos a tener signos de dificultad respiratoria. ¿Cuál va a ser el tratamiento al tener todo esto que les menciono?
El asma es una enfermedad crónica que requiere de tratamiento y control permanente con el fin de permitir una mejor calidad de vida. No podemos tener niños que no se le haga tratamiento, porque ese niño que tiene problemas respiratorios no funciona adecuadamente. Su rendimiento hasta en la escuela, hasta en la vida diaria, en los ejercicios, en los juegos, no es como cualquier otro niño. Entonces ese niño va a estar permanentemente controlado, permanentemente medicado. Entonces hay que seguirlo muy de cerca a este pacientito, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cuál es la imagen, una set de aire se llama el tipo de niños, ¿no? Y desde niños pequeños, miren, tienen ahí está recibiendo el tratamiento con la aerocámara, y niños pequeños de menos de un año, ¿no? Y ahí están siendo valorados y siendo manejados adecuadamente de acuerdo a las necesidades. Dentro del tratamiento, como les mencionaba, vamos a tener una serie de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento que yo voy a hacer a mi niño? Que el niño no tenga síntomas, que el niño cure de los síntomas. Luego voy a prevenir las exacerbaciones y hospitalizaciones. Entonces, no es bonito que cada vez mi niño esté detrás del médico, ¿no? Entonces yo tengo que prevenir esta situación. ¿Cómo la voy a prevenir? Tengo que mantener mi función pulmonar adecuadamente funcionando. Voy a permitir una actividad diaria y ejercicio físico normal, porque estos niños resultan siendo de alguna manera, como alguien decía, minusválidos. No pueden correr, que ya tosen, que ya les da su ataque de asma. No pueden hacer nada, nadar, no pueden jugar fútbol. Todo eso va a condicionar a que el niño tenga una actividad a medias. Hay que evitar que se produzcan efectos adversos por los medicamentos. Muchas veces alguien le dice a la mamá, es bueno que le des corticoides. La mamá le da 3 días y al cuarto día no le da. Entonces se convierte en un niño que está manejando mal los corticoides, ¿no? Y estos corticoides, vamos a ver más adelante, tienen ciertos usos, ¿no? Pero a veces alguna mamá dice, a mi hijo le ha resultado, ¿por qué no le das esto? Entonces la mamá está haciendo la posibilidad de querer usar igual que otro niño. Y luego es importante, la mortalidad no es muy alta, pero puede suceder. Entonces yo creo que en estas situaciones vale la pena que nosotros prevengamos esto. Ese tratamiento se va a basar en 5 pilares. Primero, hay que clasificar la gravedad del problema. Segundo, hay que ver qué tratamiento le voy a dar a mi niño. Y dentro del tratamiento, el punto de partida y prácticamente el éxito lo conseguimos con la administración de corticoides inhalados. Claro, antes de los corticoides inhalados, vamos a tener la oportunidad de usar los beta-2 adrenérgicos de acción prolongada y los de acción corta. Entre los adrenérgicos de acción corta tenemos el salbutamol, que muchos han debido ya oír hablar, y en los de acción prolongada tenemos el salmeterol y el formoterol. Son estas medicaciones que se van a dar a los niños para que hagan un tratamiento completo con el corticoide incluido. A veces, para hacer tratamientos preventivos, se usan los antagonistas de los receptores de leucotrienos, los Montelukast que se dan por tiempos determinados, 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Los neumólogos a veces están empezando a dar, pero depende, va a depender mucho del tipo de paciente que se tenga. Otro punto importante del tratamiento es el monitoreo periódico y evaluación según la clasificación y los niveles de control. O sea, no es bueno que el niño vaya un día y se olvide de que ha ido al médico. Tiene que estar en constante control. Tiene que tener un monitoreo permanente, tiene que tener una evaluación y tiene que clasificar la enfermedad en qué grado de evaluación, en qué grado de compromiso está el problema asmático. Y luego hay que ver los factores agravantes. Hagan de cuenta que la familia vive en un lugar que tiene mucho jardín y que tiene pasto y que tiene muchas flores y que además tiene perritos y gatitos y que además en la habitación tiene una alfombra de lana y que además el colchón es de lana, y la mamá cada que asea barre con escoba, y que le pone detergentes químicos para que disminuya el olor, para que mejore qué sé yo. Entonces, todos esos factores agravantes pueden perfectamente
provocar una exacerbación del problema asmático, que fue leve, pero que a la larga puede convertirse en algo más serio. Entonces, hay que dar recomendaciones en el tratamiento, luego vamos a hablar, ciertas recomendaciones básicas y sencillas a la madre cuando el niño tiene asma. La educación y el automanejo es fundamental. Inclusive acá se ha visto la posibilidad de la intervención de un psicólogo. ¿El psicólogo para qué? Para que pueda conversar con el niño, para que pueda educar al niño y al mismo tiempo a la madre. Se dice que el asma es una enfermedad por la que el niño hace lo que quiere con la familia. Si algo quiere, digamos, el niño empieza a toser y la familia se pone de cabeza. Entonces el niño puede perfectamente malcriarse y puede provocar una serie de alteraciones en la familia. Entonces, vamos a hacer un resumen de los tipos de asma que vamos a tener. Vamos a tener el intermitente, que está en la parte de abajo, donde el síntoma se presenta una vez a la semana, de la tos. Sus exacerbaciones son breves. Los síntomas nocturnos no son más de 2 por mes, ¿no? Entonces su nivel de funcionalidad pulmonar está conservada, tiene 80% del 100%. Y la variabilidad es de un 20%, o sea, la deficiencia de respiración es de 20%. Entonces, ¿en qué tipo de asma estamos? En un intermitente. ¿Qué tipo de manejo voy a hacer? Casi es sintomático acá. Casi no voy a hacer un tratamiento específico para el asma. Voy a hacer simplemente mejorar todas las condiciones básicas y medidas generales, porque este niño tiene un tipo de asma intermitente. Luego, inmediatamente después de este viene el persistente leve. Este ya no es una vez por semana, ya son una vez al día ya. Y las exacerbaciones y ya no permiten dormir al niño. El niño ya tiene síntomas nocturnos más de 2 veces por mes. Y su variabilidad en el flujo pulmonar, o sea, en la función pulmonar, sigue con 80, pero ya está aumentando de la variabilidad hasta 30%, ¿no? Luego, una vez que, o sea, tenemos este tipo de asma, aquí ya hay que empezar el tratamiento. Vamos a ver más adelante. Tenemos el persistente moderado. Este ya sí es un niño que tiene síntomas diarios. Sus exacerbaciones afectan su actividad y no duerme. El niño no duerme porque tiene tos toda la noche. Tiene síntomas nocturnos más de una vez por semana. Y aquí la variabilidad de la funcionalidad pulmonar ya va aumentando del 30%. Y finalmente tenemos el persistente severo, donde los síntomas son diarios, hay exacerbaciones frecuentes, los síntomas nocturnos son frecuentes y la limitación de actividad física. Y aquí ha aumentado ya de la variabilidad de la prueba funcional pulmonar. Como les decía, este es un resumen de lo que acabamos de decir, simplemente un cuadrito, ¿no? Entonces no lo vamos a volver a tocar esto. Entonces, el tratamiento farmacológico se indica según la severidad, o sea, según la clasificación que hemos hecho del asma, ¿no? Es de carácter escalonado y dinámico en el tiempo, por lo que debe ajustarse a las variaciones propias de la enfermedad, requiriendo un control clínico y de función pulmonar. El tratamiento farmacológico ya les mencionaba, ¿no? El corticoide inhalado. El pilar fundamental en el tratamiento es el uso de corticoides inhalados. La dosis inicial se debe adecuar a la severidad del asma. Entonces, estas son las dosis. Aquí tenemos los equivalentes, donde los medicamentos que se van a usar en niños son la fluticasona, budesonida y la ciclesonida. Estos dos son los que se usan más y este último no existe en Bolivia. Chile está usando mucho este medicamento y con mucho éxito, pero estos dos son los que se usan. Y se van a usar dependiendo de la clasificación que tenga dentro de lo que hemos visto, y va a depender de la edad del niño también. Entonces, los PAP, la medicación en PAP se da. Entonces, se da una o dos PAP, uno en la mañana, otro en la tarde, la misma forma. Uno en la mañana, otro en la tarde. Cuando son niños grandes, se puede dar hasta 2 PAP. 2 en la mañana, 2 en la tarde. Entonces va a depender mucho, como les decía, de la gravedad del asma y de la edad del niño, ¿no? Pero básicamente estos dos medicamentos, la budesonida y la fluticasona, son los medicamentos que se usan en asma. Y la ciclesonida, que es un medicamento que de verdad está revolucionando en Chile, pero que no lo tenemos en Bolivia, pero si de alguna manera se puede conseguir para un asmático, pues es favorable.
El tratamiento con corticoides se pueden dar en dosis diarias. Se puede utilizar una dosis diaria de budesonide o en polvo seco. Dosis superiores a 400 miligramos pueden provocar efectos adversos. ¿Cuáles son ellos? Retraso del crecimiento y supresión adrenal. Pero ese retraso del crecimiento es súper mínimo. Hagan de cuenta 0,01 de centímetro por año, una cosa así, ¿no? No es una cosa así que alarmante. Ahora, la supresión adrenal no está muy bien estudiada, pero ya se ha reportado. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención y parar las orejitas. Luego, junto con estos corticoides, se usa acción prolongada. Ya nada de un mes. ¿Cuáles son? El salmeterol y el formoterol. ¿Cuál es la acción? La relajación del músculo liso, aumenta el transporte muscular, disminuye la velocidad muscular y no ser inflamatorio en otro lado. O sea, yo no puedo usar salmeterol para desinflamar otra parte del otro problema a nivel sistémico. Estos, como les decía, son selectivos para los receptores beta. Tienen una duración de 12 horas el salmeterol. No te ha demostrado como efectos inflamatorios. Puede provocar efectos en terapia aditiva. O sea, puede ser adictivo, ¿no? Que el niño está dependiente de eso. Y su dosis de acción es a los 10 a 20 minutos y miren, dura 12 horas. Sus dosis son 50 microgramos cada 12 horas en niños mayores de 4 años. El formoterol, ya les mencionaba también, estos comienzan a los 3 minutos y también dura 12 horas, pero se usa en mayores de 6 años. Esto es que les hablaba hace un momento también de los receptores de los leucotrienos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Disminuye la inflamación de la vía aérea, disminuye la reactividad bronquial y disminuye la contracción del músculo liso antitusivo. Su inicio de acción en las primeras horas a días. Estos antagonistas de los leucotrienos, su indicación también se vuelve aditivo. Se puede usar en el asma moderado o severo y su tratamiento único de la asma persistente leve. El Montelukast, ya les mencionaba, hasta 2 años 4 microgramos, de 12 a 5, 4, de 6 a 12, 5 y de más de 12 años, 10 microgramos. El Sarfilucast, uno es el Montelukast y el Sarfilucast. Mayores de 7 años se puede dar hasta 10 miligramos 2 veces al día. Esto es simplemente para una ayuda a memoria, esto no lo vamos a volver a repetir, es una especie de resumen de lo que les he hablado sobre el tipo de asmas, ¿no? El tratamiento, entonces, ¿de qué nos va a servir? Si la respuesta al tratamiento es insuficiente, se debe evaluar si está respondiendo al tratamiento, si la técnica que yo le estoy haciendo es buena. Si hay presencia de factores desencadenantes como el trabajo, o sea, puede que yo le esté haciendo tratamiento, le esté dando todo lo necesario a mi niño y resulta que la mamá o el papá o el hermano mayor fuma en la casa. Y está fumando dentro del ambiente de departamentos, por ejemplo. Ese es un factor de riesgo que hay que cuidar. Bien, no es eso. Puede que tenga alfombras y la mamá por el frío dice, ¿cómo le voy a quitar la alfombra? Que quede nomás. Pues ahí el ácaro de la alfombra le puede provocar una exacerbación. Puede que han ido a la casa de los abuelos y han hecho cortar el pasto y el pasto pues floreció. Ese es un alergeno muy fuerte que puede provocar reacción en el niño. Puede que el niño ha ido a correr con un vecinito, con un amiguito, con un hermanito y se ha cansado a jugar. Ese es un factor de riesgo. O sea, en el niño asmático hay que tener mucho cuidado de evitar los factores de riesgo. Ahora hay una situación que es muy interesante. Un niño que nada puede tener el ataque de asma muy severo, pero cuando está en su como llamamos, o sea, cuando está empezando a tener los síntomas, no siempre va a dejar de nadar ese niño. Con el tiempo, la natación se convierte en una especie de tratamiento de sostén, ¿ya? Puede haber presencia de otras patologías, sinusitis, por ejemplo, el niño no se había dado cuenta de tener sinusitis, esto le provoca una exacerbación de las. Puede que ha habido otra infección, una infección, qué sé yo, de la vía aérea o de otro nivel, pero que no es asma, eso también le provoca, ¿no? Una exacerbación. Si no hay respuesta al tratamiento, digamos, le he hecho tratamiento con el corticoide, con los broncodilatadores que les he dicho,
y no responde y el niño está mal. Entonces hay que plantearse otras alternativas. En ese caso ya estamos hablando de un tema de neumología y estaríamos hablando de corticoides de tipo sistémico, estaríamos hablando de la prednisona, estaríamos hablando de la prednisolona, estaríamos hablando de la hidrocortisona, otros corticoides sistémicos que ya no se usan solo en asma, se usan a nivel, digamos, sistémico, ¿no? En este caso ya es otro estilo, otro tipo de tratamiento, ya es un tratamiento de terapia neumológica, que no tiene nada que ver con el tema que ahorita estamos presentando, ¿no? Ahora, este asma es una enfermedad dinámica y variable, por lo que es importante definir cuando un paciente está bien controlado. Desde el punto de vista de los síntomas y de su función pulmonar. GINA es una asociación que maneja el tipo de, a esta agrupación de pacientes y médicos. Agrega una clasificación en el grado de control. Así cualquier enfermo con asma debe ser catalogado como controlado, parcialmente controlado o no controlado. Esto es en Chile, Santiago. Chile es un lugar donde hay mayor cantidad de pacientes asmáticos, ¿no? Eso tampoco no lo vamos a ver porque es más para ese tipo de pacientes. Puede haber exacerbaciones, un niño que ya se ha controlado, se ha tratado, todo estaba bien, pero de repente ha habido un deterioro clínico que constituye una complicación más grave, que puede llevar a una crisis asmática, ¿no? Una falla respiratoria e inclusive a la muerte. Puede suceder eso, no podemos estar exentos de ese tipo de riesgos. ¿Ya? Entonces, entre los factores de riesgo que pueden provocar esto es que no respondió al tratamiento, que ha habido una exacerbación severa y la hospitalización que ha tenido en el servicio de urgencia o una intubación por una exacerbación e infección. Puede que lo haya visto alguien que no sabía valorar los síntomas, no le ha diagnosticado adecuadamente y le ha estado tratando de una manera inadecuada. Puede que se le haya dado corticoides orales, es lo que les digo, prednisona, prednisolona. A lo mejor le han dado bronquidilatador, con eso se va a poner y nunca se puso. Puede haber problemas psicosociales, enfermedades psiquiátricas que hacen que no se evalúe adecuadamente al niño y piensan que el niño está exagerando. Y puede que requiera más de 3 medicamentos o sea un asma lábil. Entonces, estos casos son factores de riesgo que hay que parar las orejas, que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Y bueno, estos son los síntomas que nos pueden servir de alguna manera. No vamos a ir, esto ya es más fino, es pues ya casi para neumología. Y son los tratamientos de las exacerbaciones que no nos corresponden. Mire, ya les he dicho, como hace rato les mencionaba, hidrocortisona, metilprednisolona, todo esto que ya se maneja de manera un poco más de terapia intensiva, ¿no? ¿Cuándo voy a indicar hospitalización en un paciente asmático? Cuando el problema provoca una exacerbación severa. Y puede haber exacerbación moderada, como los factores de riesgo que ya les he dicho. Puede que el niño vive en el campo y no pueda venir cualquier rato. Hay alteraciones psicológicas a lo mejor en el niño y en la familia. Cuando el asma es muy grave, no se puede tratar adecuadamente. Y la hospitalización puede ser necesaria en UTI o a lo mejor hay que conectarlo al ventilador. O cuando hay complicaciones, ha provocado un neumotórax, una telestasia, una neumonía. En esos casos hay que acudir a nivel hospitalario. Y finalmente, para terminar, ¿qué implicaciones tiene a nivel general el asma? Este es el paciente y está en relación con todo su entorno. Donde tenemos a la familia, donde tenemos la farmacia, constantemente la mamá está yendo y viniendo. El médico, la pobre madre y padre están yendo en constante visita al médico, con los centros de salud constantemente, la comunidad y la escuela. Entonces, se fija, está el niño al medio y todo lo demás su entorno. Entonces, todo este entorno tiene que tener un cuidado continuo del niño. ¿Qué se tiene que hacer? Un seguimiento. A partir del encuentro inicial se tiene que hacer un seguimiento permanente. Primero en la aproximación, o sea, en que si la madre no se dio cuenta, alguien de todo este entorno tiene que darse cuenta. Tiene que haber una comunicación efectiva de la madre con todo su entorno y de los factores de influencia. Se tiene que hacer una evaluación de las necesidades de aprendizaje respecto a la enfermedad, un comportamiento adecuado respecto al asumir esta enfermedad y su salud, cómo está deteriorado, cómo influye en la familia y la calidad de vida que tiene este niño. Entonces, para todo esto es necesaria una planificación de actividades, de las necesidades del paciente y determinar un mejor formato, cómo vamos a manejar al niño.
¿Y cuáles van a ser nuestras metas? El paciente es nuestro centro, les decía, del universo, ¿no? Entonces vamos a ver metas reales a corto, largo plazo. Y luego vamos a implementar todo el manejo en base a teoría. O sea, hay que estar actualizándonos constantemente sobre este problema porque pueden aparecer nuevos tratamientos, incorporar estrategias de manejo y cambios en el comportamiento, no solo en el paciente, sino en todo su entorno. ¿Para qué? Para tener un mejor tratamiento de mi paciente, ¿no? Bien, entonces esta es la presentación que, bueno, creo que de alguna manera pues se les va a aclarar mucho para que nosotros podamos manejar a un niño asmático. Muchas gracias.